Tres. Bienvenidas y bienvenidos a Coalición Escucha. Hemos creado este espacio para poder conversar sobre psicología, pues, desde el conocimiento, la experiencia y el respeto por la diversidad de perspectivas que enriquecen pues, nuestra profesión en psicología. Soy Diego Barrantes, psicólogo, y será un verdadero gusto acompañarlos como anfitrión en cada uno de estos encuentros. Coalición Escucha nace como una iniciativa del grupo Coalición Multiparadigmática y Polivalente, con la convicción de que el diálogo entre colegas fortalece el ejercicio profesional y nos permite seguir construyendo una psicología cada vez más sólida, más inclusiva y más cercana a las necesidades de nuestra sociedad. En cada episodio conversaremos con profesionales que desde diferentes áreas de especialización compartirán desde su experiencia, sus aprendizajes y su visión sobre temas que hoy pues generan preguntas, desafíos y oportunidades para quienes ejercemos la profesión en psicología. No buscamos decir cuál es un único camino correcto, pero sí queremos abrir conversaciones que nos inviten a reflexionar, a aprender y a descubrir nuevas formas de comprender al ser humano. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos que este sea pues el inicio de muchos otros encuentros donde la psicología encuentre un espacio para escucharse a sí misma. Eh, y pues, qué mejor manera de comenzar esta primera temporada, este primer episodio, que hablando de un tema que es bastante interesante. En los últimos años ha despertado un enorme interés tanto dentro y fuera de la psicología, que es el mindfulness. Para esto tengo un súper invitado que creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Para inaugurar Coalición Escucha nos acompaña un colega cuya trayectoria combina tanto la práctica clínica, docencia y la formación profesional, siempre con un profundo interés por comprender cómo las personas pueden desarrollar recursos para afrontar el estrés, el trauma y los desafíos en la vida cotidiana. El doctor Sender Herrera Cibaja es psicólogo clínico, psicoterapeuta, con más de 20 años de experiencia acompañándonos en procesos terapéuticos y formando profesionales. A lo largo de su carrera se ha especializado en áreas como psicotraumatología, EMDR, terapia focalizada en las emociones, mindfulness, comunicación no violenta e hipnosis clínica, integrando distintos enfoques con una mirada profundamente humana y basada en evidencia. Actualmente dirige el Centro de Psicología y Desarrollo Humano, desde donde desarrolla su práctica clínica, programa de formación y proyectos de consultoría. Además, forma parte del equipo impulsor de este proyecto de Coalición Escucha, junto con el doctor Pablo Cordero también, que más adelante lo vamos a tener por acá, y a quienes vamos a tener el gusto de tenerlo frente a ustedes para que puedan seguir nutriendo todo este espacio. Sander, pues bueno, muchas gracias por aceptar este espacio de diálogo, esta invitación y acompañarnos en este primer episodio inaugurando el podcast Coalición Escucha. Es un verdadero gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bien, Diego, gracias. Gracias por este desafío de tomar este programa que habíamos iniciado en otro formato años atrás y uniéndonos a las nuevas tendencias y cómo las personas tienen más acceso a la información ahora. Esta iniciativa que nos has propuesto de traducirlo a el lenguaje, sistema podcast. Así que qué bonito, qué bonito, qué bonito que te has integrado y que estás trayendo estas nuevas ideas. Y un fuerte saludo a cada una de las personas, colegas que nos ven y nos escuchan. Sí, creo que bueno, ha sido una necesidad poder crear este tipo de espacios donde pues no se trata solo de conversar y hablar, sino más bien de compartir desde el lado profesional en que cada uno se desarrolle. Así que esperemos que este sea el inicio de muchas buenas conversaciones con más colegas y que todo esto que estamos haciendo acá se replique y sigamos creciendo en adelante.
Sender, quiero comenzar con una pregunta, tal vez yo diría que un poco personal. Que, Después de más de 20 años acompañando pues, personas en procesos terapéuticos, ¿qué sigue despertando tu curiosidad sobre el tema de la mente humana? bueno, esa es una excelente pregunta y no sé por qué mi línea ha ido por el área de la psicotraumatología y cada vez que ingreso ahí más me doy cuenta de que hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, ¿verdad? Y es un tema tan amplio, tan apasionante que me ha llevado a algo que no planifiqué. Me gustaría decirlo que lo planifiqué y lo tenía pensado. Creo que la vida me ha llevado a estas múltiples certificaciones. Por eso me encanta esta propuesta multiparadigmática y polivalente, porque la complejidad del ser humano es tan grande que no la podemos encasillar a un solo paradigma, a un solo método, a una sola técnica, cuando hay tantas historias, tantas situaciones que requieren de múltiples comprensiones también y eso ha sido desafiante. No pudiera decirte, yo decidí seguir la línea de psicotraumatología por esto, pero cuando ingresé me di cuenta que necesitaba más y necesitaba aprender más, necesitaba aprender más. Y hoy todavía sigo aprendiendo más año tras año. Al menos hay dos certificaciones anuales que yo realizo económicamente de alta cuantía y siempre explorando nuevas posibilidades con la seriedad, por supuesto, que amerita, metodologías que han sido sometidas a estudio, que han demostrado evidencia de que funcionan, pero también muy diversas, muy amplias. Entonces yo diría que... ¿Qué ha sido eso? Hace unos días una persona me dijo, ¿y por qué estudiaste psicología? Y yo le dije, yo no sé por qué desde niño las personas se acercaban a mí para hablarme y yo pensaba en lo que me decían y evidentemente mientras yo pensaba había un silencio y no sé por qué las personas luego se sentían bien. En ese momento no lo sabía y me lo decían. Así pasó también en el cole, hasta que en el cole veía que alguien hacía algo similar y le decían psicólogo. Entonces yo empecé como a decir, oye, qué vacilón eso, ¿verdad? Yo me veo haciendo lo que él está haciendo porque la gente lo hace conmigo. Y ya fui entendiendo un poquillo de qué iba eso y fui profundizando desde el cole y fue el camino que decidí tomar, pero las personas muy naturalmente se acercaban a hablar conmigo y no era que yo tenía una respuesta, era que yo estaba pensando en lo que me estaban diciendo y parece ser que mi silencio era un recurso de validación de su experiencia porque no les daba opiniones, no les daba consejos, no les decía qué hacer, pero una escucha que aparentemente se sentía empática en ese momento parece que daba resultados y yo no lo sabía. No fue algo que yo planifiqué, fue algo que ya luego, cuando uno estudia, uno ve el valor que eso tiene. Pero en honor a la verdad, cuando me hablaban, yo trataba de imaginarme las cosas y mi silencio no era metodológico, era un silencio de no sé qué hacer, no sé qué decir, pero parece que a las personas les hacía bien y les hacía sentirse validadas. Y esos fueron los caminos, esos fueron los dos caminos que me han llevado aquí donde estoy. Ya tengo 22 años de ejercer. Yo me dije a mí mismo que iba a ejercer la parte clínica hasta los 25 años, me faltan tres. Ya yo lo estoy empezando a anunciar a las personas que probablemente, porque estoy migrando más a modelos grupales, un poco más abarcativos, estoy haciendo todas estas prácticas al aire libre, etcétera, ¿verdad? Porque probablemente bien, en 3 años yo empiece ya como a retirarme de la parte del uno a uno, que es como se le llama, ¿verdad? Por un tema de autocuidado y salud también, no sé si lo llegaré a cumplir. Fue algo que me propuse y ahora que lo pienso, ya me quedan 3 años para cumplirlo. Ya queda poco, Me ya queda- hay que empezar a aprovechar esos últimos cartuchos que te autoimpusiste. Sí, sí, sí. Qué interesante porque, bueno, ahora que estabas mencionando esto, me acuerdo desde mi propia experiencia en qué momento decidí estudiar psicología, en qué momento empecé a entender qué era la psicología, porque uno empieza con una idea y después se transforma en algo totalmente diferente. Y en qué momento ya uno no solo considera el concepto de psicología y todo lo que implica, sino en qué momento uno se empieza a enamorar de la psicología y todo lo empieza a entender a partir de ella.
Y bueno, estoy totalmente seguro que todos tenemos este proceso dentro de nuestro bagaje profesional, digamos, y nuestra experiencia dentro de todo nuestro recorrido. En algún momento vos comenzaste con el tema de mindfulness. ¿Cuál fue ese momento? Honestamente fue en las formaciones de psicotraumatología. Como es tan complejo, es tan diverso y algunas teorías y nos quedaban escasas, los diferentes profesores y profesoras expertas con los que uno interactuaba, uno veía cómo iban trayendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la importancia de la respiración para la regulación emocional. Y en aquel entonces todavía la teoría polivagal no estaba tan vigente como ahora, ¿verdad? Como toda teoría tiene una contrateoría, entonces ahí los creadores de teorías entre ellos se comunican y se dan duro con el tema de los papers, ¿verdad? Todo Es bien. un pulso interminable. Ajá. Eso es interminable, eso es así, todo bien. Y qué dicha que es así, porque en lugar de entrar en cosas personales, de ataques personales, es un desafío a explícalo mejor. No me convence, explícalo mejor, porque esto no calza con esto. Entonces el otro autor tiene que hacer un esfuerzo enorme, ¿verdad? Y eso ayuda a la ciencia. Eso es lo que estos debates nos han ayudado. Y en aquel entonces la teoría polivagal todavía no estaba tan fuerte, al menos aquí en el país, pero ya se hablaba de cosas tan importantes como la respiración, que ayudaba a regular el sistema nervioso central. Y ya cuando vamos entendiendo más cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso central, el sistema simpático, el sistema parasimpático, el sistema vagal ventral, el dorso vagal, cuando uno empieza a entender todo eso, lo que yo he notado a través de tantos estudios es, y yo creo que ahí es donde Sócrates tenía mucho sentido lo que planteaba, entre más sé, me doy cuenta de que no sé, ¿verdad? Porque entre más profundiza uno, más se da cuenta de que falta mucha información más por estudiar. Y yo lo que me daba cuenta, y lo digo con muchísimo respeto, es que algunas prácticas originarias de decenas y centenares de años atrás, hoy la ciencia demuestra que funciona. Mindfulness es muy conocido hoy porque un médico molecular, científico, investigador en una universidad estadounidense, tuvo contacto con esto que no se llamaba mindfulness. Originalmente la práctica se llama Vipassana y nace en la India, pero él tiene contacto con esta práctica y él está con un grupo de personas que por su salud básicamente han sido descartadas del sistema, ¿verdad? Y es ese tipo de personas que ya se hizo todo lo que el sistema podía hacer para ayudarles y faltó. Entonces, cuando él tiene contacto con esto, él somete esa práctica a investigación y él somete esa práctica para aplicarlo a la salud con personas que estaban viviendo dolores crónicos, situaciones traumatológicas graves, etcétera. Y se dio cuenta que funcionaba, porque mindfulness no es solamente respirar, tiene tres componentes básicos de inicio. Evidentemente, saber respirar, eso es importante, porque a veces le dicen a las personas, respire profundamente, y la persona exhala desde el pecho. Ah, ¿verdad? Y si estás con pánico, ansiedad, respirar desde aquí te activa más esos síntomas o se siente que se activan más esos síntomas y la persona entra en una sensación de inseguridad, siente que pierde el control de manera subjetiva y los síntomas se sienten más. Por eso, aprender a respirar ya era algo bueno en aquel momento. Lo segundo del mindfulness era esto del objeto atencional, ¿verdad? Prestarle atención a algo. Y ya luego, en lo contemporáneo, nos damos cuenta que esa práctica focalizada no le servía a todo el mundo, porque en el tema de las personas neurodivergentes, focalizarse en algo era muy complejo. Entonces se empezó a hablar del mindfulness de conciencia abierta, ¿verdad? Ir atendiendo los productos mentales, sensoriales que se iban presentando. Y luego el tema de las actitudes, ¿verdad? Que alimenta mucho la amabilidad, porque hay personas que dicen, es que no me puedo concentrar y me enoja eso. No, no. Aceptemos la no concentración, conversemos con esa no concentración y amablemente volvamos a nuestra práctica. Pero es que eso se repite muchas veces hacemos lo mismo.
hasta que poco a poco el organismo se vaya regulando. Entonces, fue de las teorías de trauma cuando yo empecé a tener contacto con esta y muchísimas estrategias y técnicas más que lo que uno ve hoy es que ya antes existían, nada más que no existía el mecanismo de acción explicado para comprender por qué funciona lo que funciona. Ya hoy las personas se han sometido a resonancias magnéticas, etcétera, a otro tipo de estudios, donde incluso se ven los colores en el cerebro y las sustancias, y ya se ve qué sucede en el sistema prefrontal, en la ínsula cerebral, qué está pasando con la amígdala de las personas que practican esto. ¿Y por qué? Es que eso termina favoreciendo en el comportamiento humano. Pero el inicio fue los estudios de psicotraumatología buscando formas de ayudarle a las personas a regularse, allá cuando su cerebro seguía sintiendo que el peligro aún estaba presente, aunque el peligro haya pasado muchos años atrás, de una forma de enseñar al cerebro de que hoy estabas seguro y había que enseñárselo físicamente, no solamente decirle, hey, ya no estás ahí, digo, porque sería muy fácil. Cambiar una creencia por otra, listo. No, pero es que mucha de la información fue registrada en el sistema somatosensorial y por eso es que desde ahí muchas de estas prácticas vienen a hacer un aporte muy importante. Ahora que estás mencionando todo esto, vemos normalmente que, bueno, y lo decías, esta es realmente una herramienta de pues muchas más que uno puede aplicar. Y está muy bien. El tema es cuando uno como profesional tiene la capacidad para poder convertir la herramienta en algo útil y que de verdad sepamos cuándo, cómo, a dónde y a quién aplicar. Y bueno, ahora pues, y creo que ha sido una constante a nivel de cultura y de ser humano. Más ahora tal vez vivimos una época donde pareciera que siempre tenemos que correr, que responder mensajes, que ir pendientes y estar disponibles todo el tiempo y atender demandas tanto personales, laborales, profesionales, etcétera. ¿Qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando permanecemos durante tanto tiempo en este estado de aceleración, digamos? Bueno, algo que hemos aprendido y es biológico es que palabras más, palabras menos, nosotros somos procesos de suma cero. Si algo está presente, otra cosa está ausente, o si algo suma, en otra parte resta. Y trayendo esto a la comprensión que hoy tenemos del cerebro y cómo la psicología lo ha incorporado en su práctica también, lo que pudiéramos decir es que encontramos que al menos la persona se encuentra en uno de dos estados, o en un estado de supervivencia, Ujú. en donde el cerebro está hiperactivado, el organismo está hiperactivado y está fuera de sus ventanas de tolerancia, y o un cerebro de presencia. Entonces, el cerebro de supervivencia es alimentado constantemente desde que te levantas, tal vez escuchas las noticias, tal vez te diste cuenta de una situación adversa que tenés que atender, los temas laborales, si tenés que salir de tu casa hacia la oficina, el tema del tránsito, el tema del bullying en la escuela, el tema de la violencia doméstica en casa, etcétera. Todo eso hace que tu cerebro esté en supervivencia y él está entendiendo que estás en peligro. Entonces, él está haciendo por vos todo lo que puede para ayudarte a lidiar con ese peligro. Entonces, segrega cierto tipo de hormonas, muchas, una de ellas, de la que más se habla constantemente, la del cortisol, pero el cortisol ha tenido mala prensa, por Que le decirlo de echan la alguna. culpa de todo, exacto, sí, Le echan coincido la culpa de totalmente. todo. Y Qué el dicha que lo cortisol, dijiste, sí. y el cortisol es lo que hace que vos y yo ahorita estamos hablando, ¿verdad? El cortisol es lo que hace que nosotros nos despertemos, es la hormona que nos ayuda a que nosotros despertemos y que estemos activos. Pero sí que es cierto que esa hormona segregada en altas cantidades por largos periodos de tiempo tienden a dañarnos internamente. Por ejemplo, puede producir procesos inflamatorios. Y si eso lo combinas con cierto tipo de alimentación que no ayuda
en estos temas, y si eso lo combinas con temas de sedentarismo, y si eso lo combinas con temas de que estás envuelto solamente en situaciones adversas, desde que te levantás hasta que te dormís, claramente ahí sí va a tener un efecto adverso, pero no porque el cortisol sea malo, es que el cerebro está haciendo todo lo posible para Por ayudarte, sobrevivir. para ayudarte a sobrevivir a todo lo que estás pasando. Y ahí es donde pasa algo, ¿verdad? Que hablamos del estrés agudo, que es cuando la situación pasa y entramos en activación, ¿verdad? Pero como la situación sigue, ese estrés agudo permanece en el tiempo y ya hablamos de un estrés continuado o un estrés crónico. Por eso uno le dice a las personas, noto, parece ser que estás viviendo una situación de estrés y la persona dice, no, jamás, yo estoy súper bien. Y es que ya se adaptaron Ya, a ya ese se estado. acostumbraron al estado de estrés. Ajá. Ajá, al estado de estrés y al estado de supervivencia, pero claramente todo tu organismo está gritando una forma en que por favor lo lleves a regulación, y ahí donde muchas prácticas nos ayudan a nosotros en eso. Entonces, un poco lo que queremos con esto es que las personas aprendan a alimentar, cultivar el cerebro de presencia, un cerebro más presente, que haya. Yo a veces se lo digo a las personas así, mire, nosotros hacemos higiene bucodental todos los días, mínimamente 3, promedio 5 a 8 veces al día. Perfecto. ¿Cuánta higiene mental hacemos en el día? Y ahí quedamos como en shock, ¿cómo qué? O sea, ir a ¿Qué es terapia higiene todo, mental? sí, Ajá. es que ir a terapia Sí. todos los días. No, higiene ¿Cómo hago? mental. Ajá, exacto. Higiene mental va desde que alimentes un momento de pausa, y si no te gusta el mindfulness, si no te gusta la meditación y lo que te gusta es la oración, desde ese lugar de oración personal vos puedes hacer tu práctica de pausa, de reflexión, de organizar internamente la experiencia, de tener a alguien con quien hablar, principalmente los hombres que viven estas cosas muy en soledad, tener a alguien con quien conversar las cosas, también tener tus prácticas de autocuidado en los grupos de hombres. Cuando hablamos del amor propio, decimos que la primera materialización del amor propio, así visible, cuantificable, medible, sujeto a observación, es el autocuidado. ¿Qué estás haciendo por tu autocuidado? Beber suficiente agua, algún tipo de estiramiento. Digo, estoy hablando de cosas chiquititas, mínimas, ¿verdad? Ujú. No te estoy hablando de que entres en un programa de alto rendimiento en un gimnasio, que no hay nada malo en que lo hagas, pero estoy hablando de que el autocuidado, si no lo tenemos con prácticas mínimas, hay que activarlas, y es lo que te va ayudando a que tu organismo se vaya regulando y que ese cerebro de presencia se vaya alimentando cada vez más. En términos más o términos menos, evidentemente, pues estamos hablando de hábitos y de comportamientos, llamémosle, desde rutinarios, cotidianos, digamos, que nos ayuda o nos colaboran con esta salud mental, de los cuales muchas veces no estamos conscientes cuáles son, cuáles ayudan a la salud mental y cuáles más bien hacemos de manera inconsciente y no están colaborando con un status quo donde yo pueda operar emocionalmente bien o cognitivamente bien en mi diario vivir, ¿no? Eh, Visto desde esa manera y tal vez como para ir entrando más profundo en el tema, hoy escuchamos hablar de mindfulness prácticamente en todos lados, muchísimas partes, desde momentos de esparcimiento hasta un tema más de entretenimiento, porque es, no sé, vamos a hacer mindfulness este fin de semana, y siento que hay que desmentir eso un poquito, digamos, o aclararlo más. Algunas personas creen que es tal vez un tema más de moda, otras que es de meditación, o otros incluso que tienen un componente espiritual y religioso, que como mencionabas ahora. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Si tuvieras tal Bastante. vez que explicar el mindfulness a alguien que nunca ha escuchado sobre ese término, ¿cómo lo describirías? Sí, tiene mucho que ver bastante, y lo quiero conectar con tu comentario anterior que me pareció muy valioso, porque en estas iniciativas de querer hacer cosas distintas,
a veces sin darnos cuenta nos guía a algo que le llamamos el rendimiento compulsivo y pasamos de un lugar de no hacer a un lugar de extremo hacer y nos perdemos porque aunque estemos haciendo cosas buenas, también es desde la exigencia, desde el perfeccionismo, desde estos otros lugares que aunque son buenos, Ujú. también nos hiperactiva. Entonces hay que cuidar, no caer en ese extremo del rendimiento compulsivo. Me pareció muy valioso el comentario anterior y quería dejarlo ahí porque es lo mucho que uno ve ahora, ¿verdad? Entonces agarramos la bicicleta full, el gimnasio full, el mindfulness full, todo full, 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 full. Y como que no nos funciona, pero es que lo hicimos desde un lugar de rendimiento compulsivo. Y cuando lo hacemos desde ese lugar, no estamos alimentando la pausa que procuramos, estamos otra vez en hiperalerta. Entonces es como una consideración importante. Mira, las colegas y colegas, las personas colegas de psicología transpersonal estarían viéndonos y diciendo, ah, descubrieron el agua tibia esta gente, ¿verdad? Cuando ya nosotros años teníamos de hacer estas cosas. Y sí, pero bueno, a nivel de ciencia se necesita entender el mecanismo de acción. Y ahí yo creo que algo que le dio mucho énfasis, además de John Kabat-Zinn, él como médico molecular, investigador y que sometió a las personas a estudios serios, etcétera, creo que es un buen inicio, ¿verdad? Para que eso se empezara a popularizar. Usted hoy entra a la página de los Estados Unidos de revistas médicas, pubmed.gov, y ahí vos pones mindfulness y hoy te encontrás 36.000 papers de mindfulness. Es decir, se ha investigado por qué es que esto sirve. No tengo nada contra la hipnosis porque la practico y sé lo eficaz que es, pero te metes ahí mismo y pones hipnosis y te salen como 10, 15 investigaciones, ¿verdad? Versus 36.000 en mindfulness. Entonces creo que el trabajo de John aportó mucho, él como médico molecular. Y después principalmente lo que se le llama la tercera ola de las terapias cognitivas conductuales, ¿verdad? Que son las terapias contextuales. Creo que ellos vinieron a revolucionar eso. Sé el tema de la terapia cognitiva conductual y que tienen también esos diálogos en donde dicen, no existen olas, esas cosas no existen, no importa, esos diálogos son buenos y hay que escucharlos todos. Pero no nos vamos a meter ahí. En las Aportan, terapias siempre aportan. siempre aportan. En las terapias contextuales que me encantan y también me empecé a formar en ellas, diría que una muy importante es la dialéctica, porque la terapia dialéctica conductual viene a dar un gran aporte en algo que venía siendo muy desafiante, este diagnóstico del trastorno límite de la personalidad, que era un diagnóstico y unas situaciones que vivían las personas muy fuertes. Básicamente, al inicio se decían, esto es crónico, como si tenés diabetes, listo, esto es el resto de tu vida. Y hoy vemos personas con diagnósticos de TLP que hoy ya son evaluadas de nuevo y ya no cumplen los criterios ni los síntomas para Ujú, TLP. ujú, Entonces, yo creo que ahí se vino haciendo un aporte enorme. Evidentemente, el MDR aportó muchísimo para eso también, etcétera. Y en la terapia dialéctica, uno de los componentes que ellos empezaron a introducir, la autora empezó a introducir que también ella tenía el diagnóstico de TLP, había ido a miles de terapias, o sea, hay que escuchar un poco su historia para darse cuenta que ella lo intentó todo, hasta que al final se creó como su propio sistema, ¿verdad? Que es un poco en lo que termina dándose el tema de dialéctica conductual. Y ella introdujo mucho el tema del mindfulness. Uno de esos componentes era el mindfulness. Las personas necesitan aprender a regular somatosensorialmente, necesitan aprender a regular su respiración, necesitan aprender a regular sus pensamientos y el mindfulness ayuda en esto. Pero como hay tanta diversidad, no podíamos tampoco agarrar un mindfulness muy clásico. Teníamos que adaptarlo a lo que a las personas les hace sentido. Por eso ya existía, no es que no existía, pero por eso se utiliza el mindfulness en movimiento, por ejemplo, ¿verdad? No siempre es el mindfulness sedante, que estás sentado ahí con las piernas cruzadas, que es como la gente se imagina esto. Y bueno, y es que así es un poco la prensa que ha tenido.
Pero el mindfulness es una práctica meditativa que te conecta con la conciencia plena, la atención plena, estar en el presente, alimentar en el presente, porque las personas nos movemos en tres vertientes: pasado, presente y futuro. Incluso mientras estamos aquí conversando por ratito, estamos pensando en algo que tenemos que hacer luego, que tenemos, o algo que nos acordamos de que pasó y nos salimos del presente. Entonces la tarea es volver al presente. Y la mente muchas veces se va al futuro, muchas veces se va al pasado, pero lo que está garantizado que siempre está en el presente es el cuerpo. Tu mente se puede ir, pero tu cuerpo está en el presente. Y desde ese lugar se empieza a practicar este mindfulness muy centrado, usando el cuerpo como un ancla, la respiración como un ancla, las sensaciones corporales como un ancla, porque en el trastorno límite de la personalidad, como sienten sensorialmente muchas situaciones adversas, la tendencia de acción es evitar sentir. Entonces yo vengo a buscar ayuda porque yo no quiero sentir más esto. Y justamente esa conducta de evitar es lo que sostiene también un poco la sintomatología. Y lo que empieza a enseñar esto es acercarnos a eso que nos molesta y empezar a tener una relación diferente con eso. Ay, qué bonito, dirían. No, no me gusta mucho esa idea, pero vieran que trae mucho bienestar cuando se hace, vieran que sí funciona, porque si algo se ha demostrado que sostiene los malestares emocionales es la conducta evitativa. Y el mindfulness nos enseña a trascender esa conducta evitativa, a tolerar el malestar, a poderlo poner afuera y alimentar mi yo observador, y desde afuera yo poder ver eso desde otra mirada y hasta poder transformarlo. Se escucha sencillo, pero se logra cuando yo hago prácticas en mi comunidad. La mayoría son personas que asisten a cualquiera de mis servicios, y aprendemos esto que te estoy diciendo. Entonces, yo les digo a ellos: ustedes vienen una vez al mes por 12 meses, les aseguro el cambio. Entonces uno ve que en esto que te estoy mencionando, la primera tarea, identificar lo que está pasando, de acuerdo, nombrarlo, de acuerdo, ponerlo afuera, me está costando eso, pero con la práctica a la siguiente mes ya lo puedo poner afuera, magnífico. Lo puedes alejar, sí, ahora sí puedo al siguiente mes, y ahora lo puedes transformar, sí, al siguiente mes. Ya para los 12 meses, no solo la persona ha podido hacer el ejercicio completo de identificar, nombrar, poner afuera, concretizar, alejar, transformar, hasta aprender de esa experiencia y que eso adquiera otro significado para la persona, y eso empieza a traer muchísimo bienestar. Recuerdo unas personas que vinieron por primera vez en diciembre del año anterior, y o sea, les movió mucho esta práctica del mindfulness, y continuaron mes a mes, de manera tal que en el taller de junio decían: estoy re bien, ya yo no sé cómo expresar el cómo estoy ahorita. Bueno, entonces ya usamos el mindfulness para gratitud, para compasión, para alimentar también otras cosas importantes. Y de eso va esta práctica. Pareciera sencilla, es gratuita si se quiere, ¿verdad? La gente paga hoy millones miles de dólares, perdón, por certificarse en esto y todo. Pero al final de cuentas, son tres principios que los puedes hacer sin pagar absolutamente nada. Bueno, aprendiendo el método, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que la respiración está ahí a favor tuyo. Entender el mecanismo de acción, hoy está esa información disponible a favor tuyo. Y que es algo que no implica estar consumiendo, comprando productos, es algo que ya está, es usarlo, pero ya está. Y yo creo que ahí hay mucho valor también en este tipo de prácticas, porque ahora en psicología también, y no tengo nada en contra de eso, si pensara ejercer 25 años más, probablemente entre en esa ola de comprar todos estos aparatitos, ¿verdad? De ir midiendo frecuencias y todo, que ahora los colegas están haciendo, que es chivísima. Ya yo no lo voy a hacer porque ya yo voy como de salida, pero si decidiera ingresar más ahí, evidentemente entraría a la lógica de los aparatos tecnológicos que hoy ayudan mucho al tema del comportamiento humano. Pero sin esos aparatos, lo que quiero decir es que en Es posible nosotros, hacerlo. con un buen método,
es posible hacerlo también. Hay personas que quisieran, tal vez en algún momento que lo escucharon y les llamó la atención o que han visto que mucha gente lo hace, pero mm, no sé, se pueden pensar que no es lo suyo, no le ven valor o no han encontrado valor todavía a eso. O incluso que pueden tener restricciones como, no sé, mira, es que yo no sé meditar, o que mi mente nunca se queda quieta, yo no puedo hacer nada de eso, o sea, o que tienen autoconceptos que creen de alguna manera que no son compatibles con el tema del mindfulness. Eh, es así, existe mindfulness para algunas personas y para otras no. El mindfulness existe para todos, pero hay que hacer adaptaciones. Eso sí, hay que hacer adaptaciones. Y hay que hacer una pequeña entrevista para saber qué le hace sentido a la persona. Y una cosa muy importante, y aquí lo estoy hablando a los profesionales en psicología, eh, en la buena técnica no podés motivar la práctica de mindfulness si a nivel personal no lo estás haciendo. De hecho, bueno, en mi caso yo no solamente estoy certificado para la psicoterapia basada en mindfulness, sino también como facilitador de mindfulness. Y a los facilitadores de mindfulness se nos enseña que para ser facilitadores, primero tenés que vivirlo. Y ahí es un poquito el llamado de atención a los colegas, porque sugieren a veces este tipo de prácticas, pero no la hacen en realidad, no la practican, lo ven como una técnica más que viste y no, al final de cuentas, esto tiene que ver hasta con un estilo de vida. Y ese es un Ujú. llamado de atención para los colegas que hacen esto, porque incluso a mí me han escrito, Sender, vos que estás en Mindfulness, ¿me puedes enviar un articulito o algo ahí para, es que voy a ir a un grupo a hablar de esto? Bueno, pero, o sea, es que vamos de nuevo a la rigurosidad metodológica, ¿verdad? Exacto. Que te formes en esto, que entendas el mecanismo de acción, porque para hacer eso es fácil. Yo busco un video en YouTube, busco un par de artículos, ahora con la inteligencia artificial le digo, dime los 10 principales artículos a nivel mundial sobre mindfulness y realízame un flujograma ahí, no sé qué, no sé cuánto, y me hace unas cosas maravillosas. Yo sé que eso es fácil hacerlo, más ahora es muy fácil. Pero esto es algo que hay que vivirlo, esto es algo que hay que experimentarlo, para que cuando estás escuchando a una persona que lo estés haciendo, que lo está haciendo, vos digas, es que sí, eso pasa, entonces el ajuste que hay que hacer es este, y ya para la persona toma sentido. El mes anterior en la práctica, yo los hago al aire libre, ese tipo de práctica. Es un poco porque en lugares controlados es muy fácil practicar. En cambio, al aire libre está el río, y etcétera. Y bueno, es en medio del contexto lograrlo, ¿verdad? Y una persona, bueno, yo introduje una estrategia nueva y una persona que venía frecuentemente me dice, es primera vez que yo logro, es primera vez que lo entiendo, es primera vez que me conecta, pero eso que trajiste hoy diferente fue lo que a mí me ayudó. Casi que ella venía por fe a los talleres, ¿verdad? La gente dice que funciona y yo vengo porque funciona, pero a mí no me ha funcionado. Pero Ujú. en una de las reuniones aprendió una forma que le hizo muchísimo sentido. Entonces, el mindfulness es para todos. Sí, porque al final tiene que ver con respiración, traer la mente al presente y desarrollar una serie de actitudes que son muy coherentes con lo que la vida nos pide, la sociedad en convivencia nos pide, la amabilidad, la paciencia, etcétera, ¿verdad? Pero requiere de ajustes para ciertas personas. Y entonces ahí es donde en el trabajo, cuando implemento mindfulness, es una buena entrevista para saber qué tiene sentido para la persona, qué le ha ayudado y cómo el mindfulness se puede adaptar a lo que ya le sirve o a lo que siente no es para esa persona. Hay personas que me dicen que no me puedo focalizar. Listo, perfecto. Usemos la no focalización entonces. ¿Cómo haces con la no focalización? Ya me lo explican. Entonces hacemos como el protocolo personalizado. Tengo, no sé, decenas de protocolos. No son míos, los he construido con las mismas personas, les ha servido. Tal vez algún día publique algo sobre eso, pero es que la persona tener esa calidad humana, calidez humana para saber qué le puede servir y cómo algo le puede servir. Voy a aprovechar ahora que estás mencionando todo este tema y que coincido totalmente con vos con respecto al tema de la experiencia y de la vivencia a partir de la aplicación de este tipo de herramientas
indudablemente hay que aprovechar que su esencia es tan, llamémoslo así, al alcance, o que está tan al alcance, digamos. Y voy a aprovechar eso para hacerte unas preguntas tal vez un poco más personales al respecto. Después de tantos años de experiencia clínica, ¿qué te ha enseñado el mindfulness a vos mismo? Presencia. Presencia, alimentar la presencia cuando incluso está uno en un uno a uno con alguien y se puedan estar activando cosas en mí, tomar conciencia de eso y poderla regular yo, siempre cuidando a la persona, que lo que está pasando en mí no se lo traslade a la persona. Entonces me ha dado mucha presencia y cada vez que estoy con una persona, trato de estar conectado con el mindfulness. De hecho, en la entrevista que estoy ahorita con vos, de vez en cuando yo estoy conectando con esa práctica también para estar en esa presencia. Entonces yo diría que es lo que más me ha aportado y tampoco lo hice con esa intención, pero las personas sí sienten cuando alguien está presente. Aunque estemos en lo virtual, hay personas que me dicen, es que yo con lo virtual nunca jamás, ¿verdad? Y por X razón, hicimos una sesión virtual y dijeron, es que es increíble todo el trabajo corporal, todo el trabajo que se siente a pesar de que estamos a kilómetros de distancia. Y sí, porque es una experiencia humana que está pasando ahí, es entender cómo es que funciona el cerebro, pero el que estés presente y no estés pensando en toda tu agenda de 10 personas que tengas que atender en el día, sino que estés ahí solamente con esa persona y estés intencionando presencia, la persona lo nota. La persona lo siente y además la persona lo agradece y para su proceso es muy importante. Entonces eso también es una invitación para los colegas, las personas colegas también. Generar esa presencia y mindfulness nos ayuda mucho para eso. Voy a aprovechar y darme la libertad de hacerlo de esta manera. Y tal vez para este y los siguientes episodios, terminar cada conversación con la siguiente pregunta. Si pudieras dejar un mensaje a los psicólogos y psicólogas que hoy nos escuchan, ¿cuál sería? Actualización profesional constante. No dejar la actualización profesional. Constante, constante. Y sí, hay que invertir, hay que invertir. Les puedo decir cuánto yo invierto anualmente en formaciones, es bastante, pero también tu capacidad resolutiva aumenta. Y eso la persona lo sienten y el boca a boca de las personas hacen que cada vez más personas quieran estar en ese acompañamiento con vos. Entonces, esto es todo un encadenamiento, pero parte del hecho de que yo siempre esté actualizándome. Y no basta con leerme un libro. Porque he escuchado comentarios de personas que dicen, pero yo leo todos los meses, ya yo saqué mi licenciatura, ¿para qué más? Eso es una robadera de plata, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que fíjate que son métodos y mecanismos sometidos a investigación que nos dan una ruta muy fuerte para comprender a las personas y poderles ayudar. Entonces mi mensaje es actualización profesional constante. Tender, bueno, pues qué bueno poder inaugurar este proyecto de esta manera. Muchísimas gracias por eso, por estar aquí dando tu conocimiento, de tu aporte. Hoy pues creo que nos recordaste algo que parece muy sencillo, muchas veces lo olvidamos, pero en medio del ritmo con el que vivimos, la mente no necesita hacer más, necesita aprender a estar. Y coincido totalmente con eso que estás mencionando. Como psicólogos y psicólogas dedicamos gran parte de nuestra vida a acompañar los procesos de otras personas, escuchamos historias, sostenemos emociones, ayudamos a encontrar respuestas y caminamos junto a quienes atraviesan momentos tanto muy positivos como complicados. Pero este episodio también nos deja pues, una pregunta a nosotros mismos como profesionales, ¿con qué frecuencia nos detenemos a escucharnos? Y me queda mucho de lo que acabas de decir.
Quizá, pues, no sé, el mindfulness como herramienta no comienza cuando cerramos los ojos para meditar, sino que comienza cuando decidimos prestar atención a nuestra propia experiencia con la misma presencia, como decías, y la misma compasión con la que acompañamos a otras personas, podríamos hacerlo con nosotros mismos. Eh, Antes de seguir o antes, más bien antes de finalizar, gracias de nuevo por compartir tu experiencia, tu conocimiento y pues tu generosidad en toda esta conversación. Y gracias a todos los colegas que nos están acompañando en este primer episodio. Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones que nos permitan seguir creciendo como profesionales y como comunidad, sobre todo porque una profesión pues no se construye únicamente desde las aulas o los consultorios o desde nuestra parte laboral, también se construye cuando nos damos el tiempo para conversar, para cuestionarnos, para aprender unos de otros, como lo estamos haciendo acá. Yo pues soy Diego Barrantes y esto ha sido un verdadero placer y un gusto acompañarlos en este primer episodio. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Coalición Me Escucha. Hasta la próxima. A la próxima.